A lo largo de la historia, el capitalismo ha sido presentado como un sistema de libre competencia, donde los países intercambian bienes y servicios de manera mutuamente beneficiosa. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, varios economistas críticos, como Arguiri, Emmanuel, Samir Amin y Jorge Luis Garay, comenzaron a cuestionar esta visión. Su conclusión fue contundente: el comercio internacional no es equitativo. En realidad, funciona como un mecanismo estructural de transferencia de riquezas desde los países pobres hacia los países ricos. Este fenómeno se conoce como teoría del intercambio desigual y combinado. Hoy exploraremos sus 5 ideas principales y veremos ejemplos que muestran cómo siguen actuando en la economía mundial actual. La primera idea es que las diferencias salariales como base del intercambio desigual. El punto de partida lo propuso Arguirri Emanuel en su obra El intercambio desigual de 1972. Emanuel explicó que la raíz del problema no está en los precios de los productos, sino en las diferencias internacionales de salarios. Los trabajadores del norte global, Europa, Estados Unidos o Japón, reciben salarios mucho más altos que los trabajadores del sur global, como América Latina, África o Asia. Sin embargo, en este mercado mundial, los productos se intercambian según los costos internos de producción de cada país. Esto significa que, aunque un trabajador del sur produzca el mismo valor que uno del norte, su trabajo se paga mucho menos. De esta forma, el país rico vende caro y el país pobre vende barato, generando una transferencia constante de valor y plusvalía hacia el norte. El intercambio desigual es la forma moderna en la que los países ricos extraen plusvalía de los países pobres sin necesidad de nominación política directa. Emanuel, 1972. En otras palabras, el colonialismo formal desapareció, pero el intercambio desigual lo reemplazó. Segunda idea, la ley del valor en el sistema mundial. Samir Amin, en su libro Cómo funciona el capitalismo, de 1980, amplía esta idea al analizar cómo opera la ley del valor a escala global. Para él, el valor de las mercancías no depende solo del trabajo incorporado, como decía Marx, sino también de dónde se produce este trabajo. En los países del centro, el capital circula libremente y los trabajadores tienen mayor poder adquisitivo. En cambio, en los países periféricos, el trabajo es más barato y los mercados están subordinados. Así, la ley del trabajo se internacionaliza de forma desigual, desvalorizando sistemáticamente el trabajo de la periferia y concentrando las ganancias en el norte. La ley del valor se internacionaliza, pero en forma desigual. El trabajo en la periferia es mayor sistemáticamente desvalorizado. Amin, en 1980. Esto explica por qué, aun cuando los países del sur producen enormes cantidades de bienes y materias primas, su riqueza relativa frente al norte casi no cambia. Tercera idea, combinación de métodos de producción. El intercambio desigual no actúa de manera aislada, se combina con diferentes formas de organización económica. Amin introdujo el concepto de intercambio combinado para describir cómo el capitalismo mundial articula modos de producción distintos. En los países del centro predomina un capitalismo avanzado, con tecnología, productividad y capital financiero. En los países periféricos, en cambio, persisten formas mixtas, donde el trabajo agrícola tradicional o el empleo informal conviven con sectores industriales modernos. El capitalismo no homogeneiza el mundo, lo combina. Integra formas desiguales de producción en un sistema único. Amin, en 1980. Esto significa que el desarrollo del norte no destruye las formas atrasadas del sur, sino que las usa para mantener su propia expansión. El resultado es un crecimiento desigual, mientras que unos países se enriquecen, otros quedan atrapados en la dependencia. Cuarta idea. Crítica a la visión neoclásica del comercio internacional. Luis Jorge Garay y otros economistas latinoamericanos como Raúl Prebisch y Celso Furtado criticaron la teoría clásica del comercio basada en las ventajas comparativas de David Ricardo. Según esa visión, todos los países se benefician si se especializan en lo que hacen mejor.
Pero Garay demuestra que esta teoría ignora las relaciones de poder entre economías desiguales. En la práctica, los países periféricos se ven obligados a exportar bienes primarios, como minerales o alimentos, mientras importan productos manufacturados o tecnológicos. Este patrón comercial refuerza su papel subordinado y limita su capacidad de desarrollo autónomo. La teoría del intercambio desigual desmonta la idea de un mercado mundial neutral. El comercio internacional está atravesado por la dominación. Garay, en 1980. Así, el comercio internacional no es un juego de cooperación, sino un reflejo de la estructura jerárquica del capitalismo global. Quinta idea: consecuencias estructurales y alternativas posibles. El intercambio desigual no es un simple desequilibrio comercial, es una estructura histórica. Produce una transferencia constante de excedente económico desde la periferia hacia el centro, y con ello la persistencia del subdesarrollo. Para mí, la única salida posible es desvincularse parcialmente del mercado, fortalecer el desarrollo interno y crear circuitos económicos más autónomos. Esta idea inspiró movimientos como el desarrollo hacia adentro en América Latina durante los años 70 y 70, o las políticas de industrialización por sustitución de importaciones. Otros autores, como Immanuel Wallerstein, lo interpretaron dentro del marco del sistema mundo capitalista, donde el centro crece precisamente porque la periferia. El desarrollo del centro se apoya sobre un subdesarrollo de la periferia. Amin, en 1980. En resumen, el intercambio desigual no es una falla del capitalismo, es una de sus condiciones esenciales. Un ejemplo claro lo vemos en América Latina. Países como Chile, Bolivia o Perú exportan minerales como cobre, litio o hierro a precios relativamente bajos. Luego, estos mismos recursos son procesados en el norte y convertidos en productos de alto valor, como baterías, autos eléctricos o dispositivos tecnológicos. Su valor agregado se queda en los países industrializados, mientras que los productores de materias primas apenas reciben una fracción del beneficio. Es un intercambio desigual disfrazado de libre comercio. Otro ejemplo se encuentra en la industria textil asiática. En países como Bangladesh, Camboya o Vietnam, millones de trabajadores, principalmente mujeres, producen ropa para grandes marcas europeas y estadounidenses. Trabajan largas jornadas por salarios mínimos, mientras que las ganancias reales se concentran en las corporaciones multinacionales. Aunque el comercio aumenta las exportaciones y genera empleo, la plusvalía creada en el sur se transfiere al norte, reproduciendo la desigualdad estructural. La teoría del intercambio desigual y combinado nos invita a mirar más allá de las cifras del comercio internacional. Nos recuerda que el mundo no está dividido solo por fronteras políticas, sino también por fronteras económicas invisibles que separan a los países ricos de los pobres. Comprender este mecanismo es fundamental para cuestionar los discursos del libre mercado y repensar las formas de cooperación económica global. Porque, como diría Samir Amin, no puede haber un desarrollo verdadero mientras una parte del mundo prospere a costa del empobrecimiento de otra. Repensar el intercambio desigual es, en última instancia, repensar la justicia económica mundial.